Bienvenidos a este tutorial donde aprenderemos a utilizar las etiquetas para crear tablas en HTML5. Es importante tener en cuenta que en la actualidad no se utilizan tablas para diagramar o diseñar sitios web. Una tabla es una estructura que se utiliza para organizar y mostrar datos en columnas y filas. Es importante recordar que las columnas son verticales y las filas son horizontales. Y la intersección entre una fila y una columna va a formar las celdas. Las etiquetas del HTML5 que se utilizan entonces para el diseño de tablas son la etiqueta table, que es la que define el inicio y el final de la tabla. Es decir, que esta es la que va a iniciar la tabla y esta es la que va a estar al final de la tabla. La etiqueta thead, que se utiliza para agrupar el contenido del encabezado de la tabla. Esta etiqueta es propia del HTML5 y es opcional utilizarla. Se pueden utilizar las etiquetas normales para crear filas y celdas. La TR, la etiqueta TR, entonces define la fila de la tabla. Y la TH es la que define una celda del encabezado. Normalmente cuando utilizamos el thead utilizamos el TH. Tenemos el TD, que se utiliza para celdas, es una etiqueta que viene del anterior HTML. Entonces, si tú no vas a utilizar el thead, puedes utilizar el TR y el TD. Tenemos el tbody, que se utiliza ya para el contenido que llamamos el cuerpo de la tabla. También es una etiqueta propia del HTML5. Y el tfoot, que es para definir el pie de la tabla. Vamos a ir ahora a nuestro editor de texto para observar cómo se utilizan estas etiquetas. Estando ya en Sublime, tengo listo ya el archivo tablas.html con el código básico. Entonces voy a empezar a crear las etiquetas que van a formar mi tabla. Entonces voy a empezar con la etiqueta table. Esta debe iniciar y finalizar la tabla. Entonces, como vamos a utilizar las etiquetas del HTML5, voy a utilizar el thead para definir un encabezado. Entonces, en este sentido, ya estoy creando la parte del encabezado. Ahora, ese encabezado debo indicarle cuántas filas va a llevar. Entonces, para crear filas, utilizo la etiqueta tr. Ahí la tengo. Y dentro de este TR debo decirle cuántas celdas va a llevar. Estas celdas van a empezar a formar las columnas. Entonces voy a utilizar la etiqueta td y voy a colocar aquí, por ejemplo, un texto que diga imagen. Tengan en cuenta que en esta área que estoy aquí escribiendo dentro de la celda, usted utiliza el contenido que quiera. Yo en este caso voy a utilizar la palabra imagen. Voy a crear otra celda que va a tener el texto descripción y voy a crear otra celda con el texto características. Ok, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una tabla, ahorrar esos espacios. Tengo una tabla que tiene un encabezado que está formado por una sola fila y que esta fila tiene 3 celdas. Vamos a guardar cambios y a observar en vista previa. Observe que en vista previa ya nos aparece aquí la página que estamos construyendo, pero la tabla no aparece, aparecen solamente los textos, porque por defecto las tablas tienen el borde en cero o transparente. Esto es con el fin de, llamémoslo, despistar un poquito al usuario para que entienda que no se está usando una tabla. Entonces, para ello, voy a venir aquí a Table, la etiqueta Table, y voy a colocar un atributo que se llama Border igual, abro comillas, 1, con el fin de que me dé que me muestre un borde.
Al actualizar en mi página, observe que ya aparecen las celdas del encabezado. Tengan en cuenta que este espacio de cada celda depende del contenido que ésta tenga. Ahorita más adelante vamos a mirar cómo le cambiamos los atributos. Voy a venir a Body y voy a colocarle un Margin Width para que no nos quede tan pegadito de los bordes. Bien, ahora voy a continuar con el proceso. Entonces aquí ya tengo la cabeza y voy a crear ya las filas que me van a formar el cuerpo. Entonces para ello creo dentro de la etiqueta table, miren que aquí está la que abre y la que cierra, o sea, me va a parar acá cartecitos. Voy a crear el T-Body y este lo bajo. Y hago el mismo procedimiento que hice con la cabecera. Debo crear primero una fila y dentro de ella crear las celdas que necesito. Bueno, entonces a empezar aquí a crear los TD. Voy a duplicar esta fila 2 veces, porque quiero que mi tabla tenga, en este caso, 3 filas. Vamos a verificar, guardo cambios y en vista previa actualizo y aquí me aparece mi tabla. No sé si observan que acá se ve un poquitito el espacio de cada celda, pero como no tiene ningún tipo de contenido, se ve de esta manera. Si queremos observar el espacio de cada celda sin que tenga contenido, vamos entonces a la etiqueta table y le colocamos un atributo que se llama cell padding. Acá lo tenemos y le colocamos un valor en píxeles. Voy a colocarle en este caso 10 píxeles. Guardo cambios y en vista previa actualizo y observe que ahí ya tenemos nuestra tabla con un espaciado que le acabamos de colocar y se pueden observar muy bien las celdas. Continuando con nuestro ejercicio, previamente he descargado unas imágenes que he guardado en la carpeta images de nuestra carpeta raíz. Les he colocado unos nombres muy mnemotécnicos para recordarlos y vuelvo a mi código. Voy a borrar este atributo cell padding que habíamos utilizado previamente para que pudiéramos observar el ancho y el alto de las celdas. Porque ahora lo que queremos es que cuando agreguemos contenido se ajusten de acuerdo a ese contenido. Voy a comenzar entonces con la primera fila del T-Body, o sea, de mi cuerpo. Recuerde que esta es una fila y está compuesta por 3 celdas. Al unir las celdas me va a formar las columnas. Voy a comenzar en esta primera celda, voy a abrir un espacio y voy a crear una etiqueta IMG. Y voy a utilizar esta primera imagen que tengo acá. Entonces yo voy a venir acá, voy a copiar el nombrecito que ya le había puesto previamente y le digo que está en la carpeta images, diagonal, pego el nombre. Entonces, ¿qué significa esto? Que en la primera fila, la primera celda de esa fila va a llevar una imagen que se llama web 1. Vamos a guardar cambios, voy a actualizar y aquí tengo la imagen dentro de la primera celda de la tabla. Tenga en cuenta lo que le dije ahorita, que las celdas van a tomar siempre el ancho del contenido. Entonces tenemos que empezar a manipular nuestro contenido para evitar que las celdas queden más anchas que otras. Entonces para ello voy a empezar a cambiarle el tamaño a esta imagen con los atributos que ya hemos visto previamente, el ancho con el width. Le voy a decir que esta imagen va a tener un ancho de 200 píxeles y un alto de 200 píxeles para que me quede cuadrada. Voy a guardar cambios y actualizo. Entonces ahí tengo ya mi imagen con el tamaño que yo quiero.
Ahora en estas dos vamos a crear texto. Entonces voy a venir aquí a Lorem Ipsum, que ya lo tenía aquí abierto. Voy a copiarme solamente un pedacito del code del texto y vengo acá a mi código. Entonces voy a trabajar en esta segunda celda de la primera fila. Voy a crear una etiqueta P y pego. Guardo cambios y voy a actualizar mi página. Entonces observe que esta ya se puso más ancha por el contenido que tenía mi celda. Mire que la primera no cambió porque yo ya le había definido que era 200 por 200. Y aquí voy a simplemente a crear una pequeña lista. Entonces voy a venir acá. Vamos a hacer una lista ordenada. Y vamos a crear 3 elementos de la lista. Vamos a poner, por ejemplo, palabras. LI. Vamos a poner bytes. Y aquí voy a colocar listas, por ejemplo. Voy a guardar cambios y actualizo mi página y aquí tengo el contenido. Ahora, yo no quiero que mis celdas queden así. Yo quiero que tengan definidos un ancho y un alto para que sea más organizado el contenido. Entonces, para eso, yo voy a definir ese ancho, ese alto que va a tener cada celda en este caso. Observe que las otras celdas que están vacías se ven sin espacio, pero ahorita vamos a llenarlas con mayor información. Entonces, para eso voy a venir aquí a la primera fila que he creado en el TGED y le voy a decir, vea, yo necesito que esta primera celda tenga un ancho definido de 300 píxeles. Recuerde que la imagen mide 200 por 200. ¿Qué significa eso? Que van a sobrar 50 píxeles para distribuir en el espacio. En esta segunda le voy a indicar que el ancho va a ser de 500 píxeles. Y esta tercera le voy a indicar que va a tener un ancho de 200 píxeles. Vamos a mirar cómo se observa nuestro sitio ahora definiéndole los anchos. Observe que se los definí a las primeras celdas de la primera fila, estas, porque ellas, por lógica, cuando yo le cambie el ancho, va a afectar las que están debajo de ella. Entonces mire cómo está actualmente. Voy a actualizar y automáticamente mis celdas se ajustan a ese ancho y a ese alto que yo le indiqué. Volviendo al código entonces, vamos a empezar a manipular ya la segunda fila y la tercera fila con lo mismo, una imagen, un texto y una lista. Aquí ya he copiado los códigos, entonces como ya la primera me estaba funcionando, lo copié. Esta sería la segunda fila. Tengo aquí la imagen 2, el párrafo y la lista. Y en la tercera fila tengo la imagen 3, el párrafo y la lista. Tengan en cuenta que les puse el mismo ancho y alto a todas las imágenes para que todas nos queden iguales. Voy a guardar cambios. Así tenemos en este momento nuestra tabla. Voy a actualizar y ahí aparecen las demás imágenes y los demás contenidos. Ahora vamos a poner esto un poquitico más bonito para que sea como más organizado. Bueno, aquí en nuestro código entonces vamos a empezar alineando toda la tabla. Me voy a ubicar aquí en la etiqueta table y le voy a colocar una line center con el fin de que centre toda la tabla en el ancho de la página. Aquí ya lo podemos observar. Vamos a centrar estos títulos. Entonces vengo acá al TR del TGED y hago exactamente lo mismo. Align, Center. Guardo cambios y al actualizar ya me tiene que quedar centrado. Ahora vamos a colocarle un fondo a nuestra página.
Entonces voy a venir aquí a nuestros colores hexadecimales que ya tenía previamente abierto. Vengo a la etiqueta body, BG color sería el atributo, pegamos el código que copiamos y en vista previa actualizamos y observe que el color ya está en todo el fondo de nuestra página y está abarcando también el contenido de nuestra tabla. Entonces, si queremos hacer un contraste para que la tabla tenga otro color, pues buscamos un color diferente y en el código venimos aquí a la etiqueta table y colocamos otra vez el atributo BGColor con el código que nos copiamos. Vamos a actualizar y ahí ya tenemos el contraste. Y para darle una mejor apariencia a la tabla, pues quitamos ese borde para que no se vea tan evidente. Lo estamos utilizando es para que observáramos cómo estaba quedando el contenido. Pues para ello podemos borrar todo este atributo o le voy a colocar borde igual a 0. Guardo cambios y actualizo y ahí tengo ya el contenido de mi página como si estuviera diagramado con cajas, pero en realidad es una tabla. Podemos utilizar otro tipo de etiquetas para darle formatos a los textos, etcétera, etcétera. Entonces así es como construimos las tablas. En el siguiente video vamos a observar otras etiquetas que nos van a permitir construir una tabla de una mejor manera o con una apariencia diferente. Nos vemos.